Contreras, pues sabéis que acaba de editar un libro, de escribirlo y editarlo, Incógnita, un viaje en busca del misterio, que yo lo he terminado de leer con el privilegio de que lo pude adquirir antes y lo tengo que leer hace unos días, 10 días o menos. Y bueno, es un libro sensacional porque es un verdadero viaje. Es un verdadero viaje en busca del misterio. En realidad, en el fondo, yo creo que es su propia vida, su propio viaje, que él hace a los misterios. Él iba para otra cosa. Él iba para economía y archivero, documentación en la Universidad de Valencia. O sea, que él iba en otra dirección. Pero había algo en su interior que le se revelaba y que decía, esto no puede ser. Yo tengo que arreglarme con las cosas que a mí me intrigan mucho, el misterio, ¿no? Y ya se estuvo formando un gran periodista, un gran viajero al mismo tiempo, y además escritor, porque además son cosas que convergen muchas veces. Y se puso a estudiar la geografía del misterio, esas otras apariciones más misteriosas, estuvo viendo realidades diferentes, expedientes no tan claros, visiones más allá de los ojos, y cosas así, cosas que a él le excitaban mucho. Y por lo tanto, claro, yo no tengo que poner un termómetro, pues no hay un termómetro para la excitación, pero sí, el termómetro son sus propios trabajos, cuando va por la radio explicando todas esas vivencias y nos engancha. Yo ya hace muchos años que le sigo y porque después de haber hecho tantos kilómetros en su vida para podernos contar todas estas cosas, pues llevaba simplemente pues, una cámara fotográfica y un cuaderno de notas de campo que se llaman el RIS, nada más, y ya con eso y su extraordinaria inteligencia y memoria, pues lograba hacernos entrar en cada uno de estas cosas curiosas e interesantes. Y yo le vengo siguiendo desde Radio Intercontinental, luego el ente público Radio Televisión de Madrid, Onda Cero, Milenio 3 de la cadena SER, Espacio Blanco actualmente, estás en el Espacio Blanco, ¿no? Hemos cambiado. Has cambiado, ¿ves? Es que hay que cambiar tanto. Ahora estamos con Carlos. Con Carlos. Bueno, pues eso ya me lo apunto. Bueno, pues el caso es que quiero recordar que recibiste un galardón de Antena de Oro hacia 2000. Milenio 3, yo volví al programa. Sí. El programa con mayor rigurosidad. Bueno. Que hablando del misterio tiene saber. Claro. Bueno, pues lo que decía es que hoy este hombre que luego nos ha escrito por lo menos 2 revistas para nosotros personalmente muy queridas, Año Cero y Más Allá, muy leídas, muy queridas por muchos factores que entonces si yo empiezo a hablar de ellos no daría la conferencia a nuestro amigo que habéis venido vosotros. Bueno, pues entonces también pasa a televisión y hoy nos va a hacer un favor personal, y es que ha traído unos cuantos libros, por supuesto su último libro, del que nos va a hablar hoy, y luego fantasmas, enigmas pendientes, que van a estar allí en una mesa roja que hay ahí. Para el que quiera alguno de estos ejemplares, el Incógnita vale 20 euros, bueno, vale, se pagan 20 euros por él, porque es un libro que no tiene precio, hay que leerlo y no tiene precio. Luego Fantasmas, 15 euros, y Enigmas pendientes, 10 euros. Ahí va a estar. Y después, al otro lado, estará firmando al que quiera, o algún libro que hayáis traído, pues también lo podéis firmar, ¿verdad? Bueno, pues ya, sin más, este hombre que se pasó toda su vida tratando de no ser, decías tú que era bibliotecario, archivero. Así lo sé. Sigue siendo archivero, pero de estas cosas. Ya, no de... Bueno, pues de estas cosas, pero no de las otras cosas. Bueno, pues entonces, sin más, le paso la palabra a él para que cuente. Gracias, Ramos. ¿Me escucháis bien? ¿Ahora mejor? Si no, quito el micro. Un poquito más alto. ¿Ahora mejor? Uy, ¿esto tiene volumen?
No te Vale. no. Bueno, antes que nada, decirle a Ramos, que escuchar a Ramos Pereira que te diga yo le sigo, a mí me ponen los pelos de punta. Porque yo soy fruto de una generación que nos podíamos... Soy periodista, no soy ufólogo. Los que hayan visto alguna conferencia mía ya saben cuál es mi leitmotiv. No soy ufólogo, aunque me encanta perseguir lucecitas en el cielo y platillos volantes y humanoides y hablar de ellos con los militares. No soy un parapsicólogo, aunque me encanta pasar muchas noches en casas encantadas buscando fenómenos poltergeist, fantasmas, espectros y fenómenos paranormales. No, soy un periodista que pertenece a una generación que un día dedicó, pues en vez de hacer periodismo rosa, periodismo de sucesos, periodismo judicial, pues hacer periodismo que hoy llamamos periodismo en misterio. Es decir, especializarme en contar esas cosas que cabalgan entre la leyenda y la realidad y que sugieren y que te invitan a hacerte preguntas. Entonces, que te diga Ramos Pereira, yo le sigo cuando yo y muchos de mi generación empezamos en estas cosas porque veíamos a un hombre serio por la tele, en aquella tele de blanco y negro con 2 canales que se llamaba Fernando Jiménez del Oso, cuando veíamos a JJ Benítez escribiendo sus libros o a Les haciendo radio y en el que sabíamos que había todo un personaje ilustre, duro, escéptico, llamado Ramos Pereira con la Sociedad Española de Parapsicología, pues a mí me emociona, sobre todo teniendo en cuenta que uno es fundador y sigue siendo redactor y servicio de documentación de Enigmas, pero empezó publicando en Año Cero. Y Año Cero existe la revista porque está Ramos Pereira. Sería una historia para contar. Año Cero está en la calle porque Ramos Pereira así lo quiso y ayudó. Si no, no habría Año Cero. Así que gracias, pero sobre todo gracias porque yo, que me he convertido en un tipo que hace unos años buscaba el documento aguerrido, que buscaba la fotografía y el testimonio y la exclusiva, hoy que me he convertido en un guerrero, en un peregrino, en algo mágico, espiritual, creo en las mágicas casualidades. Y para mí es muy mágico saber que termino este año 2014 en el mismo sitio, compartiendo búsqueda y misterio que donde empecé. El 6 de enero, alguien tuvo la felicidad de invitarme para hablar de casas encantadas y fantasmas, y hoy, 12 meses después, 11, qué pena que hubiera sido 6, pues estoy aquí, así que muchísimas gracias. No creo en la casualidad, creo que es una señal más del camino, del buen camino, así que gracias por invitarme, vamos a ver qué sale. Esto siempre es una aventura. Está bien, muy bien. Bueno, para los que hayáis visto alguna de mis conferencias, no sirvo para sentarme aquí y dar una charla. Sigo siendo lector, espectador y oyente de revistas, de libros, de televisión y de radio relacionada con el misterio. Y sigo acudiendo a conferencias de personas que son absolutamente desconocidas y de personas que son absolutamente conocidas. Si tengo algo claro es que no me gusta la conferencia al uso. No me cansa que alguien se siente aquí y después de todo un día que estaréis trabajando, ¿no?, con vuestros problemas, que llegue alguien para echaros una perorata aquí. Entonces, intento que mis conferencias sean algo diferente. Y algo diferente es mostraros lo que llevo haciendo desde hace 20 años. Un pequeño programa de radio. Lo importante no soy yo, sino lo que vais a ver ahí y lo que vais a escuchar. Incógnita, un viaje en busca del misterio, es el 10º libro que saco. Siempre me he especializado en casas encantadas y fantasmas. Y fruto de esa pasión, desde hace 2 décadas hay 2 obras, que son Casas encantadas cuando el misterio cobra forma y Fantasmas hay alguien al otro lado, que son las experiencias, los casos de un cronista de esto de lo invisible que ha acudido allí donde otra realidad parecía cobrar vida. Incógnita es el diario de un reportero en busca de esto que llamamos misterio, entendiendo misterio como un cajón donde caben muchas cosas. Yo he llegado a la conclusión de que el misterio al final no son los casos, sino en la forma en la que vemos las temáticas de Sofía, de la ciencia, del conocimiento. Hay misterios en la naturaleza, hay misterios en la historia, hay misterios en la zoología, en la ciencia en general, y luego están nuestros inigualables misterios que son lo más profundo de la antropología. Leyendas,
supersticiones, de eso sabe mucho Ramos, es el rey en este país, él abrió un camino en ese sentido y nosotros le hemos seguido, espero que bien, no lo sé, o casas encantadas y ovnis. Es el número 1 de la calle Almagro, en Málaga, y la que veis al lado es María, la conserje vecina de ese inmueble. Empiezo incógnita allí, en mi Málaga la Bella, porque el 24 de mayo del año pasado, a las 9 de la mañana, ese edificio, ubicado en el barrio de Gibralfaro, la capital de la Costa del Sol, se convertía en el escenario del último expediente X español, entendiendo expediente X español como el suceso donde, no sabemos por qué causa, se produce lo imposible e intervienen las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Le das al play, Fede? Pues entonces olvídalo, no te compliques con la música, déjalo, no te preocupes. No se oye, córtalo. Bueno, déjala ahí. Eran las 9 de la mañana cuando María estaba... Bájalo un poquito. María estaba haciendo las labores de limpieza del inmueble, cuando de repente surgieron unas bombillas de origen desconocido apareciendo por diferentes partes del lugar donde ella trabajaba. En un principio pensó que todo era producto de una broma, eran unas bombillas que corrían como movidas por manos invisibles, que aparecían por los rincones, que caían por esas escaleras que estáis viendo, que no se rompían al caer, eso es curioso. María en un primer momento pensó que alguien le estaba gastando una broma. No aparecen bombillas de la nada y se dedican a recorrer el suelo de la entrada a ese inmueble. Cerca de las 10, 10:30 de la mañana, los vecinos, ya alarmados por las situaciones que se estaban viviendo, decidieron reunirse y se reunían en este punto de aquí, en este de aquí, junto a una claraboya. Voy a ir rápido para que luego ya podamos tener preguntas y respuestas. Se reunían todos en ese hall que estáis viendo, debajo de esa claraboya. 15 vecinos, fenómenos inexplicables, supuestamente inexplicables, y María los recordaba así. Están todos debajo de esa claraboya. Está Paco, este hombre, yo y mucha gente, siempre tapando la puerta del cuartito, siempre tapando mi puerta, que por ahí no pudo haber entrado nadie. Y de pronto escuchamos, que Paco se asoma diciendo, Dios mío, qué desastre. La claraboya había caído entera cuando pasaba un señor mayor, su señora y la chica que la cuida. La chica pasaba por la rampa y eso cayó al otro lado de la rampa. Y Paco, Dios mío, qué desastre, porque creíamos que había explotado la de arriba y la de abajo, porque la claraboya es un cristal y encima de ese cristal hay una cúpula redonda que esa no explotó, ni se rompió ni nada. Cae la claraboya y dentro de la claraboya cae la iglesia que así de grande. Una iglesia. Así de grande. Un cristal de la llave. Allí identificó esa llave inglesa con un Mía, si es que es mía. Del cuartito que de estaba mi cerrado. cuartito, no estaba cerrado, estaba abierto, pero siempre cubierto, que nadie pudiera entrar. Además, amor, si hay 10 personas debajo de una claraboya, enrollando la claraboya, persona, ¿quién va a tirar una cerveza hacia arriba y que nadie lo vea? ¿Cómo? ¿No me lo puedes explicar? Si estoy yo sola, me dice que estoy loca, nada más que me lo cuento. Si había 5, 6 o 7 personas aquí, la claraboya está aquí, y de pronto esa la claraboya, ¡bum! ¿Quién ha tirado una llave inglesa hacia arriba para unir la claraboya? ¿Quién? En el momento que... ¿Quién? No solamente empezaron a aparecer bombillas, sino que, como estáis escuchando, estando todos los vecinos debajo de esa claraboya, se rompe la claraboya y aparece una llave inglesa, se materializa una llave inglesa que no debía estar ahí y que estaba guardada bajo llave en un cuartito cuya entrada es esa puerta. La situación fue increciendo en esta pesadilla y después de aparecer o romperse esa claraboya
y de aparecer una llave inglesa que no podía estar ahí, que nadie había sacado porque ese cuartito solamente tiene una llave y la tiene María, ocurren más cosas. ¿Veis esa pequeña mancha oscura al lado de la claraboya? No sé si se ve bien. Bueno, ahí hay una pequeña mancha. Está tapado, era una huella fantasmal. Y ocurrió delante de todos, y María lo recordaba así. Y le dijeron que era buena. Estaba mi hijo entre ellos, que bajó otra vez. Porque ya a vista de que yo no subía, mamá, ¿qué pasa? Ya volvió a bajar. Bajó por las escaleras abajo cuando hizo la claraboya. Hombre, mamá. Y se puso a mirar para arriba. Él, uno del tercero, 4 o 5 personas. Mamá. Y diciendo, mamá, en el techo, se hizo un boquete. Era como si tú una pelota de canca la hubieras incrustado con una plastilina. Pues como si la pelota, media pelota, hubiera subido para arriba y la otra media se hubiera quedado como pegada al mismo dibujo de la petanca. Todos 4, 5, 6, 7 que estaban mirando eso, estaban viendo cómo se formaba ese hueco hacia arriba. Como si fuera una pelota o así un golpe. Era justo, redondo, todo igual que una bola de petanca. De esas gordas de hierro, justo así. Como si tú la pones así, la sacas y quedó el dibujo. Justo así. Había mucha gente viendo eso. Eso hay que tener una escalera, pero del puño ahí arriba. Si tú apareces algo aquí, estamos aquí arriba, alguien tiene una escalera. Delante de 7 u 8 personas, ¿quién tiene una escalera para pegar de aquí, de abajo, hacia arriba? No por el patio que está enlosado y tampoco podían haberle pegado. De aquí hasta aquí, te hacen así, de aquí hacia aquí, ¿cómo? ¿Cómo? Porque las preguntas, ante una situación de pesadilla, que era la que estaban viviendo todos los vecinos del número 1 de la calle Almagro, era cómo y quién estaba provocando, generando toda aquella pesadilla. Bombillas que aparecían de la nada, que parecían cobrar vida y desplazarse por el suelo del inmueble, una claraboya que estalla, esas llaves inglesas que estáis viendo, que estaban ahí colgadas, que de repente aparecen, justo cuando se rompe la claraboya, se materializan, los expertos en parapsicología lo llamarían aporte, algo estaba pasando. Y ante esa situación de máxima tensión, como cualquiera de nosotros hubiera hecho, decidieron llamar a la policía. Algo está pasando, ya no solamente es el miedo, el temor, más que el terror, sino el peligro que podía estar suscitándose con cristales que estallan solos, con llaves inglesas que salen lanzadas como por arte de magia, y ellos llaman a la policía. Se produce el último expediente X español en una casa encantada en nuestro país, en Málaga. Y la pregunta era obvia. ¿Por qué se llama a la policía? ¿Qué ocurre cuando se llama a la policía? Y María lo recordaba así. ¿Cuándo es el momento que decidís llamar a la policía? A la policía lo llamaron los vecinos, porque los vecinos no tenían miedo. Los vecinos lo que teníamos era impotencia de ver que se caían cosas y pasaban gente, niños, personas mayores, gente que bajaba la compra y no sabíamos cómo parar eso. ¿Miedo no había? No, era impotencia de decir, Dios mío, ¿cómo parar esto para que no le haga daño a la gente? Entonces empezaron a asomarse por las ventanas. Vale, llamamos a la policía. No, la policía se va a reír de nosotros, pero a alguien hay que llamar. Entonces, los dos vecinos de allí, simultáneamente, que no fue uno, fue 4, y policía viene. ¿Cuántos coches? Dos. ¿Policía local? 2 coches de policía locales. ¿Y qué es? ¿Cuál es la secuencia de la película? Viene la policía y entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Como todo el mundo hablaba a la vez, mire usted, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado lo otro? Todo el mundo hablábamos a la vez. Y yo dije, vamos a ver, sube. El primer piso, el segundo piso. Para ir a escuchar a la gente, ¿qué es lo que pasa? Mira, pasa esto. Diciendo pasa esto, en la puerta del segundo, hace ¡bum! Aparece un foco. Pero aparece un foco. Aparece un foco, exactamente. El foco que hay ahí colgado. No, ahí no había el foco, ni colgado ni sin colgar, no existía foco ahí. En esa puerta no había foco, ni colgado ni sin colgar. Aparece de la nada, ¡bum! ¿Y qué hace la policía local? Palabra del policía, vámonos para abajo que ya hablamos abajo. Él no dijo, vámonos, que esto no es normal, no, me dijo, vámonos para abajo. La policía llama en ese momento a los bomberos. ¿Es la policía que llama? Es la policía que llama a los bomberos. Pero bueno, ¿qué hacen aquí los bomberos? Vienen los bomberos, es que ha habido un movimiento de tierra, es que ha habido no sé cuánto. Ahí estaban los 2 muebles patas para abajo. En una bolsa de plástico roja habían 2
focos por si se rompía alguna. Está el bombero hablando con Paco. El candado que se había caído, que lo recogimos en lo alto del muro. Y el foco allí. Y en ese momento hace el candado. ¡Bum! ¿Bum qué es? ¡Bum! De sangre. Saltó. Del bombero. Y el foco ¡bum! Salió de la bolsa, que no volvió nadie de salir, pero el foco que había allí disparó en la misma puerta del partido los tres de los bomberos estaban blanquitos, dice, vamos a hablar a la calle, que aquí se está mejor. Llega el jefe de bomberos, le dice el bombero, no sé lo que pasa aquí, no lo sé. Ahora normal no es. Llega la policía, mire usted, lo que pasa aquí no lo sabemos. No podemos abrir un expediente porque eso no se sabe. Lo que es no se sabe. El bombero se largó y la policía se largó. El bombero se largó y la policía se largó. Claro, me gusta ver sonrisas, porque muchas veces cuando hacemos los reportajes para la televisión parece que el fin es pasar miedo. Y cuanto más acongoje de la historia, más truculenta, sombría. Yo ya estoy muy alejado de las casas encantadas y los fantasmas truculentos y sombríos. Después de 20 años peregrinando, entrevistando, acudiendo a lugares encantados, el mundo de las casas encantadas y los fantasmas, para mí, es más esperanzador de lo que las personas se creen. Me acerca a algo que la sociedad rechaza, que es la muerte, y que es igual de importante que la vida, que el nacer. Si no morimos, ¿qué sentido tiene esto? Y la sociedad del siglo XXI parece que cuanto más lejos esté, mejor. Los sanatorios fuertes, los cementerios fuera, todo fuera. Y las casas encantadas y fantasmas sí pueden dar sustito, como dicen en Málaga, son cosas de susto, pero son muy esperanzadores. Luego si queréis comentamos más, pero hay más casos positivos que negativos, entendiendo casos positivos de ángeles que te ayudan, personas fallecidas que te avisan, que te cuidan, que casas de terror donde se mueven los muebles solos, donde hay descensos de temperaturas, donde las luces se encienden y se apagan, que generan el desconcierto, está claro, pero no solamente hay terror y miedo. Hace unos años decían, no digan Fran Contreras, digan miedo. Es una frase que odio bastante. No estoy aquí para dar miedo, sino para sembrar curiosidad, inquietud y para generar preguntas, para que no seamos borregos, como diría el maestro Enrique Vicente, en una sociedad que ya está lo suficientemente aborregada. Esto ocurre el viernes 24 de mayo, entre las 9 y las 12:30 del mediodía. Allí se presentan 2 patrullas de la Policía Municipal que salen de la comisaría de la Rosaleda. Se presenta un coche de bomberos que sale del centro de emergencias de Limonar. Y todos allí presentes viven lo imposible. Personas como vosotros, como yo, como los que nos están viendo ahora por internet a través de la página de Divulgadores de Misterios, se enfrentan a una situación que rompe su estabilidad emocional, psicológica, que rompe las coordenadas espaciotemporales. Y la policía, que no está para buscar fantasmas, intenta buscar una explicación. Por eso llaman a los bomberos, porque lo primero que creen es que ha habido un movimiento sísmico, un movimiento de tierras. El edificio está ubicado muy cerca de Gibralfaro, que es un monte. El terreno de Málaga es muy movedizo por el agua y lo primero que creen es que hay algún fallo de estructura. Lo que no se espera en ninguno de esos policías, y no es el primer caso, ya ocurrió en el expediente Vallecas, en 1992, o en el expediente de Chiribella en Valencia, en 1999, los policías se convierten en testigos de eso que no existe, que no puede pasar, que es irreal, testigos de lo imposible. Y salen de allí como alma que lleva el diablo y no quieren saber nada, como decía María, blanquitos. 72 horas después, acude allí el concejal de Ciudadanía y Seguridad de Málaga, el jefe de bomberos, todos los bomberos que fueron, el jefe de la Policía Municipal y los policías municipales que habían ido el viernes. Y fueron con los técnicos del ayuntamiento en busca de respuestas. Que lo cuente María. Mari, ¿qué es lo que pasó cuando viene el concejal de Seguridad y Ciudadanía? Lunes por la tarde. Viene el concejal, viene el bombero, que le pasó esto, viene el jefe de los bomberos, viene la policía, viene el policía que salió espetado, quiero lo decir, viene el comisario jefe de policía y un policía local, con 2 coches. Y un señor que medía los movimientos de tierra, no sé qué, no sé cuántos. Llamó por teléfono al CESUS. A donde él sube, no mire usted, en ese tiempo, en esa fecha, no ha habido ningún movimiento de tierra, ni ningún nada. Intentamos explicarle al concejal
al jefe de policía y a los demás bomberos lo que había pasado, cuando el otro bombero le dijo, mira, yo te digo que eso vi yo. Intentaron buscarme y darle vueltas a lo que había pasado. Consecuencia, conclusión, que se fueron los bomberos, los jefes de policía, el concejal y ese, pensando que lo que decíamos era verdad, aunque no me digan, mira usted señora, tiene razón. No, mira usted señora, tiene razón, no veo. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que te digo, no da el tutor. A nosotros no. Se fueron como habían venido. Lo que está claro es que no hubo ningún movimiento de tierras que provocara todos aquellos fenómenos, que no hubo ningún movimiento sísmico que provocara todos aquellos fenómenos y que alguien les había tomado el pelo si alguien provocaba todo eso. Porque eran 15 vecinos, 5 policías municipales y 5 bomberos. Y alguien provocando algo que es imposible. Desde luego, si es un truco, tiene narices el truco. Fue el testigo y es el testigo más buscado del caso Almagro. Y uno tiene la fortuna y el privilegio de poder acceder a testimonios privilegiados. Mientras todo este caso acaparaba minutos en Milenio 3, en Cuarto Milenio, en Espacio en Blanco, en La Rosa de los Vientos y ríos de tinta en Enigmas y en Año Cero y en Más Allá, todos buscando al testigo, yo le podía entrevistar. Podía haber hecho reportajes al respecto, pero decidí guardar el caso para el libro como algo especial. Y conseguí hablar con Antonio Pera, el bombero testigo de los fenómenos inexplicables, testigo oficial, de la calle Almagro. Es un corte de 4 minutos, a ver si se escucha bien, porque lo que estáis grabando es a pie de campo, grabadora en ristre. Antonio lo recordaba así. Esto cuando llamo allí, esto que empezó a las 9, y nosotros nos llamamos no sé si se llama, a las 12, casi todo. Y nada, pues estaba ahí la policía y que había, no sé, estaba pasando algo, que ellos sospechaban, que nos llaman a nosotros al principio, creyendo que podía ser movimiento de tierra, no sé qué, porque si había ventanas, cristales, había puertas, cosas extrañas. Y entonces nada, nosotros llegamos y claro, ya tuvimos todo roto, ¿no? Porque algo que pasaba, pero viste las bombillas, vimos algo que tiene el falso techo, ¿no? Los cristales de los plafones, ya pues ya estaba viendo los vecinos, todo el mundo contando lo que había visto, no sé. Entonces estábamos allí con un compañero que se llama Juan, estábamos hablando con el presidente, estábamos hablando con él, la puerta no sé si está aquí, es un pasillo, la escalera entre la derecha, luego sube, y el cuartillo de contadores, que es donde tienen ellos cosas de mantenimiento y tal, pues estábamos allí en la puerta, que por aquí, porque si este candado no ha venido volando, no lo han lanzado, ya alguien piensa que estaba en el escalón, supuestamente él había roto la claraboya, que también toda rota, y luego cuando estaban allí varios hablando, que no sé quién era, que había varios vecinos, cuando el bombazo del techo, ¿no? Se rompió el falso techo, algo redondo, no se sabe qué es, pero algo redondo ya allí porque era así como en forma de circunferencia, ¿no? De clavado. Total, que hablando en ese momento con el hombre este, que creo que era el presidente, pues se escucha algo caer dentro del cuartillo este, ¿no? Estábamos en el marco de la puerta. Bueno, mira, ya ha sonado lo que sea, ya hemos tirado otra vez. Total, que nos asomamos. Y el candado este que supuestamente nos había estado enseñando antes, que se lo habían lanzado algo o alguien, el candado salió volando para él. O cuando estaba ahí hablando, cayó en el suelo, como que lo había lanzado. Entonces ese candado lo había estado enseñando. O me dijo, mira, este candado lo ha lanzado, lo puso ahí debajo de la mesa y seguimos hablando en el marco de la puerta. Entonces, pues, suena eso, mira, ya tirado algo. Nos asomamos y estaba el candado del suelo. Y allí no había nada, ¿no? Entonces eso fue lo que llegó ganando montaje, digo. Sí, que puede ser un montaje, ¿verdad? Pero tú lo viste, igual que yo, cuando acaba de eso, que aquí no había nada, y yo tenía un hilito o algo, tío, yo qué sé, que sea. Yo si un montaje está súper bien hecho, el tío no ve los cojones que tiene, ¿no? De allí con tanta lo decían que uno o dos, como se puede escapar, porque estaban allí, y había personas, pensaban a policía. Sería más largo, dura 3 minutos más, pero yo os lo pongo y es, no sé, un pequeño regalo para compartir con vosotros. También es una forma de mostrarte que, o de demostrarme y compartir con vosotros que hay vida más allá del periodismo. Me gustan estas charlas y el cara a cara, porque nosotros estamos aquí porque vosotros queréis que estemos aquí, si no, no estaríamos aquí, contando historias. El expediente Almagro tiene muchas perspectivas, tiene muchos análisis, es como un prisma que se puede ver desde diferentes formas. A día de hoy son muchos los que dicen que todo fue un fraude provocado por un vecino,
consciente, el fraude. Hay otros que sostienen que fue el vecino quien de forma inconsciente, como dirían los tratados de parapsicología, poltergeist, psicoquinesis espontánea recurrente, de una forma inconsciente los provocaba, y hay quien incluso quiere ver que como el edificio está ubicado donde antaño estaban los cementerios musulmanes, pues hay una fuerza del más allá que quiere vengarse de todos los vecinos, no sabemos cómo ni por qué. Sea como fuere, yo tengo mi opinión, y para tener mi opinión, yo no sé los demás investigadores o periodistas qué han hecho o lo que han hecho. Yo sé que fui a Málaga 10 veces, la primera vez me pilló rodando ahí un cortometraje con un grupo de amigos. Estas cosas suelen pasar, así no os preocupéis, son los duendes, por lo de los sonidos digo. Accedí a los informes policiales, entrevisté a todos los testigos menos a 2 principales, quería mantenerme al margen, policías, concejal. Yo a día de hoy no sé qué pasó realmente entre las 9 y las 12:30 de la mañana en el número 1 de la calle Almagro. Sea como fuere, es el último expediente X y es el último caso, en aquel momento fue el último viaje, hoy ya puedo decir que no, en busca del misterio. Y con el que abro Incógnita. Incógnita son 344 páginas con más de 250 fotografías por sucesos y lugares que cabalgan entre la leyenda y la realidad, que suponen un reto para el ser humano, que son incómodos e incómodas, tanto episodios como temáticas, como lugares para las corrientes de pensamiento autoritarias y dogmáticas, que te dicen que 1 más 1 son 2 y que no puede haber nada más, o por lo menos que aquí a mí me han enriquecido no solamente personalmente, sino también profesionalmente y culturalmente, porque para hablar de fantasmas uno tiene que saber también de dónde viene el origen de los fantasmas y hablar de historia, porque para hablar de ovnis tienes que saber qué miras en el cielo y cómo estás mirando el cielo. Incógnita es una patada contra el suelo, es un golpe en la mesa para demostrar que hay sucesos ahí fuera que ocurren y que aunque no salgan en los medios generales, existe un grupo de periodistas que nos dedicamos a contarlo y que hace de esta realidad y de esta vida algo maravilloso, apasionante y enormemente rico. Hay 8 capítulos dedicados a 8 temáticas. Las casas encantadas y los fantasmas no podían faltar, con casos como el que ocurrió en febrero de 1980 en ese pequeño castillo erigido en un altozano en Guadalajara, castillo de Riva de Santiuste. Allí en febrero de 1980, para mí los maestros del periodismo, los que lo hicieron todos y de los que hemos aprendido, Alés, Medianoche, en la cadena SER, ahí tenéis a Chema Fernández, quien era ingeniero, técnico del programa, Isabel García, redactora, y Juan Poseu. Ellos en febrero de 1980 deciden acudir al castillo de Riva de Santiuste a grabar un programa piloto emitible que les había encargado la agencia EFE para emitirse en Sudamérica. Terminaron su programa radiofónico y se fueron a ese castillo porque habían recibido una serie de informaciones en las que había un supuesto fantasma que llamaban Manuela, los vecinos del lugar, que se aparecía. Era el lugar ideal para hacer un reportaje de televisión. Acudieron allí y desde primera hora de la mañana Alex estuvo haciendo entradillas, enseñando a los espectadores la historia y las partes que tiene ese castillo. Se grabaron a testimonios de personas que habían vivido fenómenos extraños y la parte final de ese día de rodaje televisivo era la recreación fantasmal del fantasma que muchos llamaban Manuela. Y para ello Chema Fernández, como os decía, ingeniero, construyó lo que llamó Ubimóvil. Y era un aparato, hay que viajar en el tiempo, estamos en 1980, un aparato construido por sensores de movimiento que hacían saltar alarmas. Ahora los podemos comprar en cualquier tienda, antes no lo había, se fabricaba. Entonces, ubicaron una UBI, conectaron las alarmas de movimiento al final de un pasillo que solamente tenía una puerta de entrada y de salida, era imposible que nadie más se colase, y la idea era que en un momento determinado otros compañeros suyos las activaran, tiraban unos polvos de talco y unas cartulinas y aquello era el fantasma de Manuela como colofón al programa. No les dio tiempo a hacer la recreación. Cuando ya estaban todos en el salón, cuando estaban las alarmas puestas, cuando estaba todo dispuesto para hacer la recreación,
las alarmas empezaron a sonar solas, y a sonar solas de forma inteligente. Ellos lo recordaban así. He preparado 2 cortes. En este primero era Isabel, Juan y Chema los que recordaban aquellos momentos de incertidumbre en el que las alarmas empezaron a sonar, en los que Alés intentó comunicarse con ese algo inteligente e invisible y lo consiguió, al más puro estilo Hermanas Fox, con golpes, en los que llegaron a tener no la sensación, sino la experiencia, la vivencia de que no estaban solos, de que había alguien más, de escuchar una serie de pasos e incluso en los micrófonos que tenían ubicados en diferentes salas, como si alguien hablase a través de ellos. Voces de personas que no podían estar en esa sala porque estaban ellos solos y porque además ese castillo solamente tiene una puerta de entrada y de salida. No había nadie más que ellos. Y él lo recordaba así. Pero yo no entendía, porque aquí como hablamos de brujerías, pero cuando empiezan estos a establecer ese código de comunicación con lo que fuera, y yo veo que le dice, hace una determinada pregunta, le dice, si dispáranos 2 veces la alarma del fondo, la infrarroja del fondo, y si es no, dispáranos la del fondo y la ultrasonido del medio pasillo, y se disparaba una y otra alarma. Yo ahí empecé a preocuparme seriamente, porque eso no tenía ninguna aplicación, pero que se estaba poniendo el pasillo, que si hubiera alguien allí lo veríamos. Como cuánto lleva ese contacto con algo invisible, pues no lo sé. Mira, yo creo que con los 10 minutos, pero luego lo contamos al final. No más, por la cosa. Alex dijo las famosas esas 2 preguntas de que eres el fantasma y que quieres que nos vayamos, hijo, que te molestamos y quieres que nos vayamos, no, ahí se cortó. Previamente a eso, porque cuando ya cortamos lo de arriba, decidimos ir de arriba del pasillo, bajarnos del salón, estábamos comentando lo que había pasado, pues que no puede ser entender. Y entonces el altavoz del amplificador que yo tenía conectado al micrófono del salón de arriba, empezamos a oír hablar. ¿Las voces masculinas? Sí, las conversaciones de voces masculinas. Sí, después eran unas voces eran muy inteligibles, no se entendía nada, lo que no eran voces masculinas. ¿Sí? Y entonces, calla, que arriba hay alguien, mira, escucha. Y entonces, cuando Tony y Juan dijeron, vamos a ver si hay alguien, vamos a subir. Bueno, esto es de chápalo, hay que echarle algo, no lo hubiera subido, probablemente lo hubiera subido. Pero lo subieron y desde arriba, aquí no hay nada. Claro, en ese momento ya no se escucha la cara, pero cuando se bajaron otra vez, volvimos a escuchar el paseo. Yo recuerdo, además, incluso, corregirme si lo que digo no es cierto, que hubo un momento en el que tuvimos la sensación de los pasos que pasaban de un lado a otro del salón, pero es que en esos 2 lados, tanto el origen de los pasos como el final de los pasos, era de la pared que dice Juan, porque aquello se daba al vacío y además no había puerta ni ventana. Es decir, salía alguien, atravesaba el salón, estábamos todos en la oscuridad absoluta. Acabábamos de subir arriba y bueno, pues estábamos comentando lo que estaba pasando, viendo cómo estaban disparando las alarmas y de pronto, pues entre José Antonio y yo pasó algo que a mí me hizo saltar al otro lado del pasillo y a él también. Yo noté como frío, fue una sensación de un escalofrío, como si me atravesara y me separé y le miré a José Antonio y digo, ¿qué haces? Dice, yo no te he hecho nada. Y bueno, pues nos quedamos así y yo la verdad que lo pasé muy mal. ¿Recuerdas aquella noche con angustiosa? Yo lo pasé muy mal. De hecho, yo no se lo contaba a nadie. Vamos, yo nunca lo he comentado con nadie, salvo con la gente que estaba allí y tampoco lo hemos comentado mucho entre nosotros. Tampoco lo hemos comentado mucho entre nosotros. Muchas de las experiencias que ellos tuvieron podían ser subjetivas. Pasos, voces que se cuelan por los micrófonos. Claro, todo esto se cae de lleno ante cualquier escéptico. Todos somos escépticos ante cualquier subversivo, que es como lo denomino, aquellos que niegan por negar, el no porque no. Lo bueno es ser escéptico. Yo soy muy escéptico para los crédulos y para los crédulos soy un escéptico. Pero el escepticismo te ayuda a dudar y a crecer y a aprender. Para los subversivos que todo lo niegan, bajo el mandato del no porque no, todo esto podría tener una explicación. Todo menos una cosa. Que un ingeniero, como ahora lo vamos a escuchar, que construye una UBI con unos sensores de movimiento, descubre y vive cómo esos sensores de movimiento se activan ante la presencia de algo que no se ve. Y no solamente la presencia de algo que no se ve, sino que te contesta de forma inteligente, como si estuviese teniendo un contacto con otra realidad, un diálogo con otra realidad.
esta entrevista a Chema Fernández y al resto de grupos de Medianoche se la hice una semana antes de que Chema Fernández falleciera. Era el padre de una muy buena amiga mía. Y lo más curioso es lo que me contaba una semana antes de que emprendiera el gran camino hacia la luz. Y él lo recordaba así todo. Fundamentalmente. Y yo me incorporé al programa como tal técnico. Yo desconocía todos estos temas. Yo precisamente, y además me gustaría que el mismo me lo hace tanto González, porque creo que a mí me introdujo en este tipo de acontecimientos paranormales y tal. Pero yo para mí son 2 y 2 son 4. Nunca antes de un principio y un final, yo mismo funciona de una manera chacarera. Pero por otro lado, yo estoy convencido de que en esta vida nosotros estamos integrados por una cantidad de energía que ocupa un estuche temporal orgánico que es el cuerpo que nos ha tocado. Pero que esa energía, cuando morimos, tiene que ir a algún lado. No sé a dónde irá, pero tiene que ir a algún lado. Tiene que haber algo después, porque si no hubiera ese algo, pues esta vida sería de mucha faena, como decir algo más fuerte, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento de la muerte haya energías que estén por ahí y que si bien no tienen una comunicación directa o no la quieren tener con nosotros, pero que pueden estar por ahí y que de alguna manera sí pueden hacer determinadas o cumplir determinados fenómenos. Y yo creo, yo estoy de acuerdo con Isabel también, que yo creo que hay la Manola, comillas, porque el nombre de la Manola, yo no sé, sí, creo que un grupo valenciano, no sé, pues quiso darnos un escapito, quiso darnos una lección. Entonces hicimos la vida de reacción, etcétera, estábamos en cachondeo, tal, esa noche, esa cosa, o a mí, no sé, nos quiso dar una pequeña cambio. Fue una experiencia única, yo pienso que no he vivido en mi vida una experiencia igual, y que se va perdiendo porque se escucha regular. Chema venía a contarnos que después de aquella noche, 15 días después de febrero de 1980, el programa Medianoche desaparece. Fíjate la de programas y de emisiones que hicieron. Hicieron programas en directo desde la Cueva de la Luna en Titucia. Hicieron programas haciendo ouija con los oyentes en directo, las alertas Omni. Buscaron damas blancas en directo en la curva de Majadahonda, aquí en Madrid. Nunca pasó nada. Nunca. Y el día que van a hacer un trabajo que no tiene nada que ver con la radio, el día que cuando van al castillo se están sonriendo del fenómeno de las supuestas apariciones, ese día se convierten en testigos de lo imposible. Y después desaparece el programa. El valor de lo que me contaba Chema es que para alguien que un cable tiene un principio y un final, y 1 más 1 son 2, es encontrarte con una experiencia que le hizo cambiar toda esa estructura, fue un terremoto de conciencias y le hizo ver la vida como algo más. Nosotros somos un estuche de energía y sería una inmensa, él dice, con perdón, putada, que esto se acabase aquí. Bueno, él sabrá ya que no acaba aquí, yo estoy convencido de que esto no se acaba aquí y habrá emprendido ese camino. Expediente Santiuste o expediente Casa del Obispo. Es un yacimiento arqueológico, está en Cádiz, al lado de la catedral. Es un edificio domotizado, inteligente, todo está centralizado a través de ordenadores y las 16 cámaras de seguridad que allí tienen están grabando en estos pasillos todo tipo de fenómenos insólitos, sus trabajadores viviendo experiencias inexplicables o inexplicadas en un lugar marcado por lo mágico. El yacimiento arqueológico Casa del Obispo es un antiguo templo Asclepeion, un templo romano dedicado al sueño, donde allí acudían los romanos en busca de sanar la enfermedad a través del espíritu, a través de Himnos y su hermano Thanatos, la muerte. Himnos, el dios del sueño. Bueno, pues Germán Garbanino, desde hace más de 5 años, así como los trabajadores y visitantes esporádicos, os recomiendo que vayáis, no solamente para descubrir sus historias de fantasmas, sino para redescubrir nuestra historia. Contaba algunas de las cosas que pasan. Bueno, pues lo que hemos visto desde el principio, pues abrió a la apertura, digamos, público y se colocaron un sistema de cámaras de seguridad
actividades domóticas, es bien porque por las noches se nos encendían y apagaban las luces solamente, saltaban las alarmas, el sistema, digamos, de domótica se volvía un poco loco. Y bueno, fue la propia empresa de domótica junto a la de seguridad la que tras realizar varias veces el programa, pues indagando un poco y observando qué es lo que se veía en estas cámaras de seguridad, pues empezaron a observar que pasaban cosas extrañas. Los equipos estaban todo correcto y era simplemente pues que en este lugar empezaban a ocurrir o estaban sucediendo y las cámaras estaban captando fenómenos extraños. Las imágenes se ven todo tipo de efectos, digamos un poco lo más llamativo puede ser la presencia o la silueta de una mujer que vestida con túnica romana, incluso tapada la cabeza, una túnica que creemos que podría ser de origen lógicamente romano, ya que este edificio ha sido ocupado 3.000 años de historia. O sea, la pregunta sale por delante de las cámaras, incluso haciendo un trayecto, digamos, de una visita como por el edificio. Varias zonas se han visto durante estos últimos 2 años en varias ocasiones en distintos lugares. Incluso también vemos a un niño de corta edad, calculamos unos 4 o 5 años, también vestido con un atuendo como si fuera de época romana. Incluso que nos ha dejado en una parte del yacimiento muy curioso una huella grabada de un pie infantil en un material que es acero corte, que curiosamente no se puede grabar este tipo de efectos. Se ha quedado impresa en estas chapas de acero corte, hemos intentado investigarla varias veces y es imposible de realizar, es una cosa bastante curiosa. Y bueno, no es que ocurra todas las noches, pero es bastante habitual a lo largo de la semana ver varias imágenes donde vemos estos personajes. Vemos también como una especie de bolas que atraviesan muros y paredes en grandes cantidades unos días, otros días en menos cantidades, aparecen de la nada con mucha fluorescencia, digámoslo así, y desaparecen atravesando paredes. Esto incluso se han escuchado como frases en un idioma que desconocemos totalmente en la actualidad. Sigue ocurriendo, es una cosa que ocurre bastante habitual. Bastante habitual. Y está pasando a día de hoy. Y no hay explicación. Es muy curioso lo que ocurre en el yacimiento arqueológico de la Casa de Jalisco. Me recuerda lo que ocurre en un viejo pueblo alemán que está a 50 kilómetros de la Baja, que se llama Belchite. Allí todo el mundo va a grabar las voces de la guerra. Parece que la banda sonora de la guerra civil se ha quedado allí atrapada. Aquí parece que lo que se ha quedado atrapado son escenas desde el tiempo. Meyers, uno de los padres de lo paranormal, estaría súper feliz y contento, porque son casos que te vienen a demostrar una de las teorías, que es la de la imaginación. Las emociones se quedan como atrapadas como en los lugares y tienden a repetirse como si fuera una especie de memoria dinámica, un bucle, ¿no? Es algo que parece por momentos probable aunque esté muerto. No es el único sitio que vamos a recorrer incógnita, no solamente de encantadas y fantasmas vive el misterio, o cuenta el misterio. Hay un capítulo dedicado a los milagros de las apariciones marianas y ahí vais a poder descubrir visiones como las que tuvieron más de 100 personas en los montes de Guipúzcoa, en Quiroga. Las apariciones marianas durante la Segunda República, en los años 30. Se concentraban en ese pequeño pueblo, en Quiroga. Ahí tenéis a Cruz Lete, a Benita Aguirre, a Dolores García, más de 100 videntes que decían estar en contacto con luz celestial. El caso generó todo tipo de perspectivas. Incluso Azaña mandó a gente de Madrid para saber qué se estaba cociendo en aquellos montes donde se producen estigmatizaciones, mensajes proféticos, milagros de todo tipo. El caso de las apariciones de Esquioga sembró las bases del resto de casos marianos, de visiones de apariciones que ha habido a lo largo del pasado siglo XX. Intervino la Iglesia les condenó y los ha tenido condenados durante casi un siglo. No es hasta finales de los años 80 cuando se les permite quitar la prohibición de acudir allí, de reunirse. Fueron perseguidos, vilipendiados, salvo Benita Aguirre, que es la chica que veis arriba, con ese rostro hierático, ojos semi en blanco. Parece que está hablando llamada telefónica directa con lo luminoso, con lo celestial. Bueno, todos acabaron o encerrados en centros de salud mental, como en de Mondragón, fusilados como Cruz Lete el niño en Paracuellos, y los que no, pues vilipendiados. Benita Aguirre se salvó, continuó en clandestinidad reuniéndose con seguidores y otros videntes hasta finales de los años 80. Y es más, Esquioga tuvo una ramificación en sus orígenes porque en diferentes puntos de España, Barcelona, en Toledo, en Aragón, surgieron otros videntes que decían estar en comunicación directa y acudían a Esquioga. Muy interesante. Y
En octubre de 1980, esa mujer que veis ahí, Amparo Cuevas, sufre la primera estigmatización en la casa donde trabajaba como asistenta, en El Escorial. Fue el preámbulo de lo que es hoy el gran fenómeno mariano, aparición mariana de El Escorial. Eso es Prado Nuevo, ese es el árbol, el fresno, donde el 14 de junio de 1981, Amparo Cuevas, tras haber sufrido meses atrás las estigmatizaciones, dice haber visto a la Virgen. Yo pude entrevistar a muchos de los que estuvieron en aquellos primeros días. Es más, he podido pasar muchas noches desde 1990 en Prado Nuevo del Escorial. Pero primero vamos a escuchar a Marcos Vera, porque aquello ocurrió así. Cuando estaba un poquito de agua, yo vi que un palo iba hacia el árbol y caí de rodilla ahí, cosa que, bueno, me estaba rezando hacia el árbol y seguí con mi agua. En ese momento vimos como sería una columna de blanco del árbol que duró muy poquito, entonces acercamos un palo y vimos que estaba. Cuando salió de ese éxtasis, ella nos preguntó, oye, ¿habéis visto algo? Y le dijimos, bueno, hemos visto que había un humo del árbol, pero que enseguida. Y la mujer, bueno, se cayó. Entonces nos fuimos ya andando hacia el huerto, finalmente para allá, ¿no? Y seguimos andando, ella dijo así en voz alta un poco, y como digo yo a ella, que estaba bien. ¿Cómo digo yo esto? Que he visto a la Virgen. Le dijo Amparo Cuevas a Marcos Vera el primer día que vio una especie de humo que se transformó en la Virgen sobre ese fresno. No sé lo que le diría, pero hoy, cuando han pasado más de 40 años, en Prado Nuevo del Escorial tenemos el primer centro mariano en España avalado por la Iglesia Católica, no oficialmente, sino de forma indirecta, como suele ser habitual. Yo siento si hay católicos apostólicos romanos, soy pagano, espero no herir sensibilidades. Y digo que no lo entiendo porque la Iglesia no avala la aparición de la Virgen. Lo único que te dice es que el culto que se da en ese lugar donde supuestamente se ha aparecido la Virgen no es contrario a los dogmas de la Iglesia. ¿Qué pasó en El Escorial? 1985, Amparo Cuevas sale en el programa de Íñigo y la Iglesia del Arzobispado de Madrid lo condena. 6 años después de la entrega de 25 millones de pesetas por parte de la Asociación Cultural registrada como tal, Virgen de los Dolores, 25 millones que se emplearon en terminar la Catedral de la Almudena, resulta que ya pueden ser asociación pía, religiosa. El camino ha continuado. Los prodigios y los fenómenos supuestamente inexplicables también. En aquella época Pitita Riudrojo afirmó ver la danza del sol ante más de 100.000 personas que se congregaban cada primer sábado de mes ahí. Fotografías imposibles, las puestas del cielo, errores fotográficos o no, supuestas conversiones, curaciones, todo tipo de prodigios. Pero la geopolítica seguía su curso. Hoy, 40 años después, se ha construido una iglesia, la primera avalada por la Iglesia Católica. La vidente ha fallecido hace 2 años y su tumba se ha erigido o está ubicada junto a la iglesia y ahora es lugar de peregrinación, y lo que vamos a tener a apenas 70 kilómetros de Madrid es un nuevo vértice geopolítico religioso. Tenemos Fátima en Portugal, Lourdes en Francia, Medjugorje para los países del este y en España, en Prado Nuevo del Escorial. Gracias a la experiencia es que, como veis ahí, esa es la primera estigmatización de Amparo Cuevas, otro centro mariano, y habrá basílica. Para todos los que queráis tener más detalles, no solamente en Incógnita, sino que este mes en Enigmas publicamos un amplio reportaje porque la vidente fue enterrada de forma ilegal. No se puede, es que es un terreno particular, no urbanístico, con una serie de aguas subterráneas, pero nadie dice nada y creo que nadie dirá nada porque a todo el mundo le va a interesar que haya un nuevo centro mariano. Autoridades religiosas, autoridades políticas y todos contentos. ¿Qué hay de verdad en las apariciones de El Escorial? Yo no lo sé. Sé que lo que rodea o que lo que rodeó a Amparo Cuevas a mí me resulta peligroso, oscuro, sombrío, muy cerrado. Que hay muchos movimientos subterráneos económicos que no tienen una clara intencionalidad o un claro nacimiento, que no sabemos de dónde vienen y que han ocurrido fenómenos extraños o imposibles, sin lugar a dudas. Esto le va a encantar a Ramos. Ese señor es el padre Eugenio Ayape, sujetando una reliquia que nos tiene un dolor de cabeza, porque de momento no sabemos si es auténtica, ¿verdad, Ramos? La tienen ahí, la sacan. No sabemos si es auténtica. Estaba jovencito ahí con ese jersey Cuéntame. El padre Eugenio Ayape me descubrió junto con Ramos Pereira
la sangre de San Pantaleón, cada 26 y 27 de julio en la Iglesia de la Encarnación en Madrid, al lado de la Zarzuela. Bueno, pues acuden miles de personas para venerar y dar culto a un supuesto prodigio que viene produciéndose desde el siglo XVII en España. La sangre de San Pantaleón llega en el año 1644, si la memoria no me falla, pero gracias a la hija del virrey Juan de Zúñiga, y desde entonces, año a año, durante 2 días, transforma su estado. Si durante 363 días permanece sólida y seca, durante esas 48 horas se transforma en una sustancia líquida y de un color intenso. Es decir, pasa de estado sólido al líquido para luego volver a su estado original, sólido. En los años 70, quien intentó redescubrir y saber qué misterios había tras el misterio de la sangre, la licuefacción de la sangre de San Pantaleón, fue la Sociedad Española de Parapsicología. Ramos, si quiere, luego puede contar los contubernios que uno tiene cuando quiere investigar con la Iglesia Católica. Ya os adelanto que no le dejaron, claro, no interesa. A día de hoy sabemos cómo se puede producir, es decir, se ha llevado al laboratorio y se ha reproducido en el laboratorio. El problema es que no sabemos qué tiene esa ampolla dentro y qué sustancias son capaces de que anualmente en las mismas fechas se pongan de acuerdo para que se lleve a casa, se produzca. Y el problema ya no es solamente eso, sino que en todas las pequeñas ampollas tecas que supuestamente albergan la sangre de San Pantaleón, en toda Europa, los mismos días se produce el milagro. Milagro, efecto sí, ambiente caldeado que es capaz de transmutar la sustancia, un juego alquímico, ni idea. Pero cada 26 y 27 de julio tenemos la oportunidad de vivir el misterio en primera persona sin que nadie nos lo cuente. Absolutamente. Más reliquias vais a encontrar en incógnita. Esas son 2 de las 33 copias de la sábana santa que tenemos en nuestro país. En los años 60, Domenico Leoni, un sacerdote, recibía el encargo por parte del Vaticano de hacer un trabajo de documentación para reseñar cualquier tipo de reliquia que tuviera relación directa o indirecta con la síndrome de Turín. Y lo que encontró es que en España tenemos más de 30 copias que se llaman copias por milagro, copias por contacto. Yo os pediría que hicierais un viaje en el tiempo de imaginación. Las reliquias en el siglo XV, en el siglo XVI, eran auténticos objetos de poder, que no solamente albergaban supuestas propiedades curativas, milagrosas, sino que a sus poseedores le daban un estatus social, político, religioso, y es más, les hacía inmunes en las batallas, inmune a cualquier tipo de enfermedad, les protegía como un buen amuleto de los males demoníacos o espíritus malvados. Hoy, ir templo a templo redescubriendo esas copias de las sábanas santas es maravilloso, porque te acerca al mundo de los objetos sagrados. Está claro que muchas reliquias son falsas, pero lo apasionante es redescubrir nuestra historia y otra visión mágica quizás de estos objetos a lo largo del tiempo. Habría 34. La última la he encontrado en Gibraltar y como creo que es español, pues la cuento, ¿no? Esto es cosecha propia. Otra de las grandes reliquias, y esta sí que es buena, el Santo Sudario de Oviedo. Es un trapo sucio, arrugado, que cualquiera le daría una patada si va caminando por la calle. Pues resulta que desde hace 20 años más de 30 especialistas en diferentes materias, catedráticos, profesores de universidad, están estudiando ese objeto como si fuera un crimen sin cadáver. Son los C6 de la fe. Y lo que han redescubierto hasta el momento es que las manchas coinciden con el lienzo de la sábana santa de Turín, que las manchas son de sangre y que son la misma sangre que la que tiene la sábana santa de Turín. La conclusión, a falta de más pruebas, porque incluso han realizado trabajos de ADN, se han sacado muestras de ese lienzo, se han guardado en el Instituto de Toxicología de Madrid y hasta cuando hubo los primeros resultados del descubrimiento del ADN se pusieron a trabajar con ellos. A día de hoy yo creo que es la llave que va a abrir los misterios de la sábana santa. El sudario de Oviedo es el pañolón que llevaban todos los hebreos y que, según la tradición hebrea, tuvo que tener puesto en su rostro Jesús. Cuando a uno en aquel tiempo le crucificaban y su cuerpo y su cara quedaba desfigurada, era obligatorio taparle el rostro. Entonces lo que estáis viendo es, cuando Jesús descendió, se le tapó con su pañuelo. Este era su pañuelo.
Se le tapó el rostro, se le llevó al Santo Sepulcro, ese pañuelo se quitó de su rostro y se le cubrió con la sábana santa. Si superponemos este lienzo con la sábana santa, aquí no veis un rostro, veis manchas, que le dan más veracidad de auténtico, de que nadie haya pintado ni hecho una protofotografía. Si superponemos este lienzo con la sábana santa de Turín, todo coincide, absolutamente todo coincide. Este está de moda también. Otra de las reliquias que me apasionan es el Santo Grial, Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Ahora el Vaticano ha decidido dar año jubilar al Santo Grial, así que cada 5 años vais a tener una peregrinación y se va a montar un camino especial, que es el Camino del Santo Grial, que atraviesa parte del Camino Aragonés, el Camino de Santiago, y es una cova fascinante. Yo no la veo ya ni siquiera como una reliquia, para mí el Grial es casi como un arquetipo inconsciente. Tenemos griales en todas las culturas, en todas las religiones y en diferentes tiempos. Podríamos hablar del caldero Leluj para los celtas, de los cuernos de la abundancia en las culturas vikingas, del kaf en el mundo musulmán, que lo buscaba la futuá, kaf era el vaso de Alá. Hay algo como inscrito, ¿no? Como si fuera reutilizado. Sea como fuere, es el único, y lo siento por el cáliz de León, ahora os contaré mi versión, que se sostiene no solamente documentalmente, sino arqueológicamente. En 1970, el catedrático Antonio Beltrán, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, fundador del Museo de Arqueología de Cartagena y colaborador de la UNESCO, recibía la petición por parte de Marcelino Laechea, arzobispo de Valencia, de analizar. Esto Ramos lo sabe bien porque no le dejaron con la sangre de San Pantaleón, es todo un mérito. Son objetos de cultolatría, con lo cual no se pueden ni medir, ni tocar, ni abrir, ni nada. Y Antonio Beltrán pudo desmontar toda la reliquia y quedarse todo el relicario y quedarse con la reliquia. ¿Qué es la reliquia? Ese vaso que tenéis ahí de 7 centímetros de alto por 9 centímetros de ancho. Es un vaso de cornarina. Podía ser utilizado en una cena pascual hebrea. El cristianismo es somos una secta o los que crean que son cristianos son una secta del judaísmo. Lo que celebraron en la última cena es una cena pascual de bendición y necesitaban una reliquia que, por ejemplo, no fuera de madera o de metal, eran materiales impuros para los hebreos, que fuera una piedra preciosa y que no fuera porosa. Antonio Beltrán lo analizó y las conclusiones fueron brutales. ¿Qué decía Antonio Beltrán de ese cáliz? Esto. Yo, honestamente, perdón por el galicismo, puedo decir que no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista nacional para que esta copa estuviera en una cena pascual, en una casa de un rico que recibe nada menos que a su maestro, que quiere distinguirle con todos los honores, y que en un momento determinado, si se produjo una ceremonia de una teofagia, naturalmente José de Maquet o quien fuera, debió coger la copa y guardarla como repaño, primero porque es bien costosa en sí mismo, segundo porque se acaba de celebrar en ella un acontecimiento verdaderamente excepcional. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de un arqueólogo? La conclusión fundamental es esta. Yo estoy dispuesto a afirmar con mi responsabilidad que esta copa pudo estar en la mesa del cenáculo donde Jesucristo estableció y instauró la Eucaristía. Y esto, ¿no? La Eucaristía. ¿Y por qué? Porque la copa está tallada entre el siglo I antes de Cristo y I después de Cristo, en un taller oriental, seguramente de Palestina y si no de Alejandría, y es de cornarina. No solamente es el único grial analizado arqueológicamente, o lo era arqueológicamente, sino que desde que se hiciera ese estudio, los trabajos de investigación para redescubrir su historia, es decir, para documentarla y avalar el recorrido historiográfico desde su salida de Palestina hasta su llegada a España, ha dado resultados muy curiosos. Sabemos que, según la tradición, avalado en el arte, no con documentos, el grial lo condujo San Marcos y San Pedro, salió de Palestina, llegó a Roma, fue el cáliz con el que los primeros 23 pontífices celebraron la Eucaristía. Con las persecuciones del emperador Maximiliano, el Papa Sixto le dice al diácono San Lorenzo que lo ponga a buen recaudo. El diácono San Lorenzo lo lleva a Huesca, a Orlet, de donde era, y en Huesca está peregrinando por diferentes templos. Y de esa peregrinación no quedan documentos más que en la fría piedra, el elemento que es indestructible, más que el papel.
Encontramos la leyenda de su llegada y del diácono San Lorenzo en un capitel de Huesca, San Pedro. Todas las iglesias donde ha estado este Santo Grial están dedicadas a San Pedro. Encontramos sus reseñas en el Valle de Hecho, pleno Camino de Santiago, en Siresa, donde además estuvo oculto durante la persecución musulmana, tapiado, y hay incluso en el suelo del templo una estrella, una rosa de los vientos que señala dónde fue escondido para que no se olvidara. Lo encontramos también en otro templo fascinante, San Adrián de Sasabe. Por cierto, ahí encontraremos un nilómetro para los más curiosos. Es el único templo románico que no está sentado sobre rocas, sino sobre vigas de madera que cambia en función del cauce del río. Allí también estuvo. Estuvo en Basa, en la cueva de Yebra, donde también encontramos los restos de Santa Orosia, una santa que también comparte restos y reliquias con la catedral de Jaca y que para algunos tiene relación con misterios egipcios, a Osiris y esa peregrinación que había en el Valle del Nilo. Lo encontramos por muchos lugares hasta que llega el gran lugar, San Juan de la Peña, pequeño monasterio en pleno Camino de Santiago, donde con ese cáliz se cambia la liturgia mozárabe imperante en nuestro país a la católica, al ritual romano en el año 1077. La siguiente referencia escrita la tenemos en 1133 por el rey Ramiro II, la siguiente en 1399 por el rey Martín el Humano, así hasta nuestros días. El trabajo de reconstrucción de este puzzle continúa, pero hay detalles que lo hacen aún más mágico aún. Resulta que, como señalan todos los expertos, su ubicación en San Juan de la Peña provocó y dio origen al nacimiento de la litura caballeresca con Persefal, de Crillon de Troyes, de Robert de Burón y sobre todo de Wolfram. Los trovadores, estando esta reliquia en pleno Camino de Santiago, extendieron su presencia cantándola por toda la Provenza, hasta tal punto de que extendieron cómo había un rey que se llamaba Alfonso II el Batallador, que creó la primera orden de templarios, la de Monreal, y que esos templarios custodiaban ese grial en San Juan de la Peña. Lo más alucinante es que ¿sabéis cómo se llama en las primeras obras literarias caballerescas ese rey del grial? Anfortas. Anfortas. Alfonso II, en la Provenza, era llamado Anfortas, ese es su nombre. Es decir, no solamente hay que verlo desde un punto de vista religioso, sino de una pieza que ha sido testigo y protagonista de grandes pasajes de nuestra historia. Hasta el punto, por ejemplo, en 1936 estalla la Guerra Civil y la señora Sui, una fiel veneradora del Grial, lo pone a buen recaudo y el Santo Grial es escondido para que no fuera destruido en un pueblecito de Alicante. Fue tapiado y luego recuperado. En ese tiempo fue buscado por los servicios secretos ingleses y los servicios secretos nazis. Los nazis de Otto Ramm no solamente lo buscaron en Montserrat, sino que vinieron a por este cáliz creyendo que tenía todo tipo de propiedades sobrenaturales. No lo encontraron. Hoy lo tenemos en Valencia, en la capilla del Santo Cáliz. Desgraciadamente nos toca pagar para verlo. Yo es algo que nunca entenderé, que tengamos que pagar para ver una catedral, que tengamos que pagar para ver una reliquia. No lo entiendo, lo siento y lo critico, porque es una forma de coartar ya no lo mágico, lo religioso, no la historia. Nunca. Las catedrales no tenían ni bancos ni luz eléctrica y eran calles techadas, jamás. Una catedral tenía que estar abierta, pues ahora están cerradas. Si queremos ver el Santo Cáliz hay que pagar. ¿Qué le vamos a hacer? Se ha puesto muy de moda el de León, el cáliz de Doña Urraca. La profesora Torres ha hecho un trabajo, esto es muy interesante, siguiendo los modelos que puso Antonio Beltrán para el estudio de piezas de cultolatría. Son reliquias, no es una pieza de historia, de arte, es completamente diferente. Llevan una carga mágica y un simbolismo que los convierte en algo especial. Bueno, ¿cuál es la dificultad, la polémica? Supuestamente no solamente hubo un cáliz, tuvo que haber 12, porque había 12 discípulos, no uno. Eso es un problema, puede haber 12 griales. Sí que es verdad que podríamos decir que hubo el cáliz de Jesús y el cáliz de los apóstoles. La dicotomía, el problema está en cuál de los dos es el que verdaderamente utilizó Jesús. Yo sigo pensando que el de Valencia. ¿Por qué? Porque del cáliz de Doña Urraca no se ha sabido nunca nada hasta hace un año. Si las reliquias eran tan importantes, tenían tantos poderes, es más, el Santo Cáliz de Valencia, el Santo Sudario de Oviedo,
los supuestos restos de Apóstol, vertebraron el Camino de Santiago y la octava cruzada no legal, que es la Reconquista. Vertebraron todo aquello. ¿Por qué no sabemos nada del cáliz de Doña Urraca? En un sitio ubicado en el Camino de Santiago. Porque para ellos no era el auténtico. Es más, el marido de Doña Urraca, ¿quién es? El rey Amfortas, Alfonso II el Batallador. Y no le hizo ni caso. Sea como fuere, tenemos dos cálices. Grial es una palabra española y lo que tenemos que sentirnos orgullosos es de que España es el país griálico por excelencia. El grial que simboliza lo femenino, que simboliza la búsqueda. Ahora, la recomendación, ya lo decía Indiana Jones, hay que tener cuidado con el que se elige. Igual que el auténtico da la vida, el falso da la muerte. ¿Qué más vais a encontrar? Ya me estoy alargando en incógnita. Quedan 5 minutos, pues voy a piñón. Es el último calamar gigante hallado en España, en Algeciras. 90 kilos de peso, 7 metros de longitud, y analizando, diseccionándolo con Luis Laria, responsable del Museo del Calamar Gigante y el Parque de la Vida en Luarca, Asturias, y Ángel Guerra, miembro del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Vigo, que tuvieron a bien invitarme para redescubrir los misterios de lo que era una leyenda. Los calamares gigantes nacen en mitología griega. Escila era una ninfa que es condenada, la convierte en un monstruo de 12 cabezas, luego aparece referenciada como Kraken en las leyendas vikingas. La primera referencia que tenemos nosotros viene en el siglo XIX porque se captura uno en aguas Canarias, un ejemplar que es estudiado y cuyos referentes aparecen en la Academia de Ciencias de París, de los que se nutre Julio Verne para convertirlo en popular en su novela 20.000 leguas de viaje submarino. Tenemos una colonia estable de esos calamares gigantes en Asturias y en Canarias. Viven entre los 500 y los 2.500 metros de profundidad, crecen a razón de 1 centímetro al día. Son un mundo apasionante que nos demuestra que no sabemos todo de algo que tenemos muy cerca y que ocupa el 70% de nuestro planeta, el mar. Esto es interesante también. Y yo estoy cansado de hablar de egipcios, de mayas y de aztecas. Resulta que en el sur de la península ibérica tenemos dos culturas fascinantes, quizás las primeras que hubo en Europa, y que no sé por qué demonios no le hacemos caso. Ese es el tesoro de Carambolo. 21 piezas de oro que fueron halladas en los años 50 en el término municipal de Camas, en Sevilla. Al principio eran, bueno, piezas desconocidas en un fondo de cabaña. Hoy sabemos que pertenecen a una cultura súper enigmática que te hace soñar con la Atlántida. Tartesos. ¿Os acordáis de esos bloques de hielo? La ciencia decía que no podían caer, bueno, la ciencia dijo que no podían caer piedras del cielo a principios del siglo XX y ahora sabemos que los meteoritos existen y son una realidad. Esos son los mal llamados aerolitos. En enero del 2000 cayeron más de 30 en una semana. La ciencia decía que era imposible y hoy sabemos que son una realidad. La ciencia los llama megacriameteoros. Y se produjo, o fue un fenómeno que se debió, primero, a cómo estamos maltratando nuestra atmósfera, importante, y segundo, a unas condiciones atmosféricas únicas que hubo en aquellas fechas. ¿Qué más vais a descubrir? Arquitectura mágico-sagrada. Para mí es uno de los sitios más bonitos que hay en todo el Camino de Santiago, donde he podido vivir experiencias únicas. Santa María de Unate, la iglesia de las 100 puertas. Es el mensaje en piedra de los templarios, de sus constructores. Os doy reseñas, el resto lo vais a encontrar en las líneas. Os invito a que vayáis allí y que toquéis la piedra. Su cúpula, cada nervio, no es regular, es irregular. Señala encomiendas templarias y lugares donde se daba culto a la naturaleza. En su puerta principal tenéis dos rostros barburos, Baphomet, el tetradiplon, supuestamente la sábana santa, cuando era doblada y dada culto en secreto. Y está ubicado allí donde todos los caminos se hacen uno. Uno también ha podido peregrinar. Eso es Guadalupe. En la vieja Extremadura se da culto a la guadalupana. Y ahí uno puede descubrir la devoción, lo milagroso, el arte hecho en piedra. No voy a poner más cortes porque no nos da tiempo. Pero tenía reservado 2 casos ovnis. Los ovnis parece que no venden en los medios de comunicación, pero yo es que me lo paso muy bien como Miguel Pedrero persiguiéndolos. Y lo que tenéis ahí son los 6 archivadores con 200 expedientes desclasificados por el Ejército del Aire relacionados con
eso que llamamos objeto volante no identificado, OVNI. Ojo, OVNI no es sinónimo extraterrestre. He podido entrevistar a militares, he podido investigar los casos. Para mí hay un montón de preguntas sin respuesta. El fenómeno OVNI en nuestro país ha sido materia confidencial desde 1968. Incluso se han hecho instrucciones ex proceso de forma interna, como es la instrucción 40/5, para que los militares investiguen los casos de supuestas apariciones de ovnis, así como de sus tripulantes. Y en incógnita encontráis casos como el que marca la moderna era OVNI en España, el de Adrián Sánchez, 20 de marzo de 1974. Este ex viajante comercial conducía por las carreteras de Analcoya al Castilla de las Guardas cuando se encuentra con una luz enorme aterrizada en una vaguada. A esa luz se le introducen otras 3 pequeñas. Lo sobrecogedor es que ese gran hangar, como decía él, no tenía patas, parece como cuasi aterrizado en el suelo. Una de esas luces le empieza a perseguir y tras 5 kilómetros de persecución, Adrián llega al cuartelillo de la Guardia Civil. Estamos hablando de 1974. Ojo, volvemos a viajar en el tiempo. Toman información, se hace el pertinente acta y es llevado a base militar de Sevilla. En la sede de Sevilla le interrogan hasta 16 veces más. Su caso está entre los 200 archivos desclasificados. La persecución tuvo como característica que ese coche quedara imantado, fue requisado en Sevilla y mandado a Madrid para analizar. En el lugar del caso aparecieron las plantas, ese es el informe de la Guardia Civil, aparecieron las plantas aplastadas, el terreno chamuscado, como veis ahí. Adrián Sánchez fue la primera persona que salió en la pequeña pantalla junto con Tico Medina en un programa ómnibus que duraba muchas horas, que se emitía los domingos, se llamaba Todo es posible en domingo, hablando de platillos volantes. Mientras yo con 2 añitos y el resto de este país estaba más pendiente del final de una dictadura, se hablaba por primera vez de un nuevo misterio en los cielos. Adrián lo pasó muy mal, dio 3 entrevistas y pasó al silencio y al olvido. Ya terminamos, Ramos. Nunca más había vuelto a conceder una entrevista. Yo le tengo que dar las gracias no a él, a todos los testigos que surgen en ese libro y en otros muchos que no aparecen en este libro, sino en otros, que han confiado en mí, en un periodista que llamaba a la puerta, que se la jugaban, en este caso 30 años sin hablar, son 30 años, y contarles lo que le cambió la vida, una experiencia que les marcó. Hay más casos ovnis. Quien aparece ahí tapado porque está inactivo y es un militar de alta graduación, vamos a llamarle Teniente Felipe Carrasco, vivió junto a 15 soldados más un encuentro ovni en uno de los lugares más seguros que hay en España, base aérea de Morón de la Frontera. Me pude colar en la base aérea de Morón de la Frontera y a pie de pista, con el rugido de los Eurofighter que tenemos allí calentando todas las mañanas, revivió como en la Nochebuena, la noche del 24 o el 25 de diciembre de 1980, él junto con 15 soldados más vio recorrer desde la zona de vuelos, que es de donde estaban, esa de ahí y ese lugar donde nos encontramos, un artefacto en forma de Zeppelin que dibujó en mi cuaderno de campo de esta forma, con una serie de luces mortecinas en su parte central, que no emitía ruido y que recorrió toda la pista de una de las bases aéreas compartidas con los Estados Unidos más seguro que hay en España. No había vuelos programados, no se trataba de prototipos. El teniente Felipe Carrasco trabajó en maniobras con los aviones invisibles en Irak. No os estoy hablando de un militar de reemplazo, ni un militar profesional. No podemos decir ni su cargo, ni su verdadero nombre, porque su especialidad solamente la tienen en España 3 personas trabajando para la OTAN. Suena nanosecret, hasta yo puedo leer. Pero él me decía, Fran, no sé lo que vi. Y decía, ya, pero ¿qué dices que es? Lo único que te puedo decir, después de 30 años de servicio, trabajando con todo tipo de aviones, es que aquello no era de aquí. Yo no he visto nada igual. Es más, es antimateria, o antinatura, perdón. Porque si tú consigues un avión así, tu enemigo quiere otro avión así, no así. Aquel objeto apareció, y apareció, recorrió parte de la base, y delante de ellos, justo al llegar a la torre, desapareció. Y cuando digo desaparecer, no lo digo yo, lo decía el teniente, desaparecer. O sea, no es que se fuera, no,
Uf. Eso es lo que vais a encontrar en Incógnita, en un viaje en busca del misterio. Os decía antes que creo en las mágicas casualidades. Mira, uno cuando lleva 20 años dedicado al periodismo del misterio, sabe que unas veces está arriba y otras veces está abajo. Sales en la televisión y es tu momento de gloria, ¿no? Todo es súper guay. Cuando no sales en la televisión no existes. Estás en la radio y es tu momento de gloria. Si no sales en la radio no existes. A mí me da igual estar en la radio o no estar en la radio. ¿No? Esté en la radio, en la tele o en la revista, lo que tengo claro es que yo voy a seguir cogiendo mi cámara de fotos, mi cuaderno de campo y voy a seguir haciéndome preguntas. Pero mi abuelo me enseñó a ser agradecido. Y creo que vivimos un gran momento dentro del periodismo del misterio. Hay 3 programas a nivel nacional, Onda Cero, Radio Nacional, Cadena SER, dedicados a estos temas que tanto nos gustan. Hay 3 revistas que llevan 20 años en los kioscos. Año Cero, Más Allá y Enigmas. Literatura, libros, ensayos, novelas, toda. Bueno, yo creo que ese espíritu nació de la mano de ese hombre que veis ahí. A mí me dio la primera oportunidad. Siempre lo llevo en el corazón. Ahora también. Así que en vez de darme el aplauso a mí, al tipo que nos hizo soñar y que nos sigue haciendo soñar, que pertenece a una generación como Ramos, que son mayores, pero que sin ellos no estaríamos ninguno, ni disfrutaríamos lo que disfrutamos, ni soñaríamos ni aprenderíamos.